Laura Méndez tenía 26 años y una disciplina que había construido a fuerza de constancia. Cada mañana, antes de que la ciudad terminara de desperezarse, se ajustaba los tenis, recogía su cabello en una coleta firme y salía rumbo al Parque La Alameda, un espacio amplio, bordeado de jacarandas y senderos de grava que crujían bajo los pasos de los corredores. Correr no era solo ejercicio para ella, era una forma de ordenar el pensamiento, de respirar sin prisas, de recordar que su cuerpo seguía siendo suyo en medio de jornadas largas y silencios acumulados. Desde hacía varias semanas, algo distinto había empezado a formar parte de esa rutina. Un perro de gran tamaño, pelaje oscuro y mirada atenta aparecía siempre cerca del tercer tramo del circuito. No ladraba. No se abalanzaba. Solo la observaba con una mezcla de curiosidad y calma. La primera vez, Laura había sentido un ligero sobresalto, un reflejo aprendido, aunque el animal se mantuvo a distancia prudente. Tranquilo, grandote, murmuró ella, sin detenerse, midiendo el ritmo de su respiración. El perro la siguió unos metros, moviendo la cola con lentitud, como si marcara el paso. Luego se desvió hacia unos arbustos y desapareció. Aquella escena se repitió al día siguiente y al otro. Siempre igual. El perro aparecía, la acompañaba brevemente y se iba, dejando tras de sí una sensación extraña, una presencia que no incomodaba. Con el paso de los días, Laura decidió llevar algo de comida. Primero fue un pedazo de carne envuelto en una servilleta. Se detuvo, lo dejó en el suelo y retrocedió un par de pasos. «Es todo lo que traigo hoy», dijo en voz baja, como si el perro pudiera entender cada palabra. El animal se acercó con cautela, olfateó, levantó la vista hacia ella y, al verla inmóvil, comenzó a comer. Cuando terminó, volvió a mover la cola, dio media vuelta y la acompañó como siempre, apenas unos metros, antes de perderse entre los árboles. «Nos vemos mañana», susurró Laura, sorprendida de decirlo en serio. A partir de entonces, el ritual se afianzó. A veces era pollo, otras croquetas. El perro siempre reaccionaba igual, cola en movimiento, ojos atentos, un trote breve a su lado. Laura comenzó a esperar ese momento con una sonrisa involuntaria. No sabía de dónde venía el animal ni a quién pertenecía, aunque por su aspecto entendía que vivía en la calle. Aún así, había en él una dignidad tranquila, una fuerza contenida. Lo que Laura no sabía era que alguien más había notado aquella rutina. Ramiro Cruz observaba desde lejos, oculto tras la excusa de un cigarro mal apagado y una gorra que le cubría el rostro. No era un hombre que pasara desapercibido por error, había aprendido a fundirse con los márgenes. Conocía el parque, sus horarios, los momentos en que los corredores disminuían y los senderos quedaban casi vacíos. Llevaba semanas estudiando a Laura, su constancia, la bolsa pequeña que siempre llevaba atada al brazo, los anillos discretos que brillaban al sol. También había visto al perro. «No te quedas mucho», murmuró Ramiro una mañana, siguiendo con la mirada al animal que se alejaba tras cumplir su recorrido habitual. «Mejor así». En su mente, todo encajaba. El perro aparecía, acompañaba, se iba. Un obstáculo temporal, nada más. Ramiro confiaba en la repetición, en la costumbre que adormece la alerta. Esperaba el día preciso, el momento exacto. Laura, ajena a esas miradas, seguía corriendo. Aquella mañana el aire estaba más frío de lo habitual. Las hojas secas se acumulaban en los bordes del camino. El perro apareció, como siempre, y ella sonrió. «Hoy solo traigo croquetas», dijo, agachándose para dejarlas en el suelo. «Mañana prometo algo mejor». El perro comió con rapidez y levantó la cabeza, observándola fijamente por unos segundos más largos de lo habitual. Laura sintió un cosquilleo extraño, aunque lo atribuyó al frío. Cuando reanudó la marcha, el animal la acompañó, luego se detuvo y se perdió de vista. Laura siguió sola. El parque parecía más silencioso. Sus pasos resonaban con mayor claridad. Fue entonces cuando Ramiro salió al encuentro, plantándose frente a ella con una sonrisa torcida. «Ya estuvo bueno», dijo, con voz áspera.
Dame el celular, los anillos y todo lo que traigas. No hagas ruido. El corazón de Laura se desbocó. Sintió como la sangre le golpeaba las sienes. Alzó las manos con torpeza. Por favor, tómelo, solo no me haga daño, respondió, entregando el teléfono y deslizándose los anillos con dedos temblorosos. Ramiro los arrebató, los guardó con rapidez. Su mirada se endureció. ¿Crees que con eso basta? El golpe llegó sin aviso. Un empujón que la hizo caer sobre la grava. El dolor le arrancó un grito seco. ¡Ay! Por favor. Gritó una vez más cuando sintió la mano del hombre aferrarse a su brazo. El mundo se redujo a ese instante de miedo puro. Fue entonces cuando un gruñido profundo cortó el aire. Desde entre los árboles, el perro reapareció. Sin dudar, se lanzó sobre Ramiro y mordió con fuerza la mano con la que agredía a Laura. El alarido del hombre se mezcló con los gruñidos del animal. El perro no soltaba, sacudía la cabeza, defendía con una ferocidad nacida de algo más que el instinto. «Suéltame. Maldito animal», gritaba Ramiro, tratando de zafarse. Laura, con el cuerpo dolorido y el corazón en la garganta, entendió la oportunidad. Se levantó como pudo y corrió. Corrió sin mirar atrás, con el miedo empujándole las piernas, hasta que el parque quedó atrás y la calle principal apareció ante sus ojos. Allí, una patrulla avanzaba despacio. «¡Ayuda!», gritó, alzando los brazos. «Por favor». El primer capítulo de su historia acababa de cerrarse entre jadeos, sangre y una lealtad que nadie había previsto. Laura Méndez apenas sentía el suelo bajo sus pies cuando llegó a la calle principal. El aire le quemaba los pulmones y el corazón le golpeaba con violencia, como si quisiera escapar de su pecho. Alzó la vista y vio la patrulla detenida junto al semáforo. 2 policías conversaban dentro, ajenos al horror que ella traía consigo. «¡Ayuda!», gritó con la voz quebrada, agitando los brazos. «Por favor, me atacaron en el parque». El oficial del lado del conductor, el subinspector Javier Ortega, reaccionó de inmediato. Abrió la puerta y bajó con rapidez. «Tranquila, señorita, respire», dijo, sujetándola con firmeza cuando ella estuvo a punto de perder el equilibrio. «¿Dónde ocurrió?». «Ahí», respondió Laura, señalando con el dedo tembloroso hacia el parque. «Un hombre me robó y me golpeó. Un perro me salvó». La oficial que acompañaba a Ortega, la agente Lucía Rojas, ya estaba comunicándose por radio. «Central, tenemos reporte de agresión física y robo en el Parque La Alameda. Solicitamos apoyo y ambulancia». Ortega ayudó a Laura a subir a la patrulla. Ella se dejó caer en el asiento trasero, abrazándose a sí misma. Sentía el cuerpo entumecido y, a la vez, cada punto donde había sido tocada parecía arder. «¿Puede guiarnos?», preguntó Ortega con voz firme pero cuidadosa. Laura asintió. Mientras la patrulla avanzaba, las imágenes regresaban a su mente con una claridad dolorosa: la sonrisa torcida de Ramiro, el golpe, el gruñido que había cambiado todo. Pensé que el perro ya se había ido», susurró. «Siempre se va». Lucía la miró a través del espejo retrovisor. «A veces, los animales entienden cosas que nosotros no», dijo con suavidad. Al entrar de nuevo al parque, Laura sintió un nudo en el estómago. Ortega redujo la velocidad. A pocos metros del sendero, lo vieron. Ramiro Cruz yacía en el suelo, retorciéndose, con la mano derecha cubierta de sangre. Su rostro estaba pálido, empapado de sudor. A unos pasos de él, el perro permanecía de pie, jadeando, el cuerpo tenso, la mirada fija en el hombre como una advertencia viva. «Es él», murmuró Laura, aferrándose al respaldo del asiento. «Y ese es el perro». Ortega bajó del vehículo con la mano cerca de su arma, aunque la escena no parecía requerirla. El perro giró la cabeza al escuchar la puerta cerrarse. Al ver a Laura,
movió la cola con nerviosismo, aunque no se acercó. «Buen chico», dijo Ortega en tono bajo, sin mirarlo directamente. «Tranquilo». Lucía se aproximó por el otro lado, manteniendo distancia. Ramiro gimió al verlos. «Ese animal está loco», gritó, señalando al perro. «Me atacó sin razón». «Cállese», ordenó Ortega. «Está detenido por robo y agresión. Ya hablará después». Ramiro intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a caer de nuevo. «Me está desangrando la mano». Lucía habló por radio de nuevo. «Central, el sospechoso presenta herida grave por mordedura. Soliciten ambulancia de inmediato. También requerimos un veterinario para el can involucrado». Laura bajó de la patrulla con cautela. Sus piernas temblaban. Al verla, el perro dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como si midiera su propia fuerza. «Gracias», susurró Laura, con los ojos llenos de lágrimas. «Me salvaste». El animal inclinó ligeramente la cabeza, respirando con dificultad. Tenía una pequeña herida en el costado, tal vez producto de una patada o de la lucha. Laura lo notó y el pecho se le encogió. «Está herido», dijo. «Por favor, ayúdenlo». «Ya viene ayuda», respondió Ortega. «Usted hizo lo correcto al correr». «No», Laura negó despacio. «Él hizo lo correcto. Yo solo corrí». La ambulancia llegó pocos minutos después, rompiendo el silencio del parque con su sirena. Los paramédicos atendieron primero a Ramiro. Uno de ellos, al retirar la mano del hombre para vendarla, frunció el ceño. «La mordida es profunda», comentó. «Este tipo de lesiones no son casualidad». Ramiro apretó los dientes, lanzando miradas de odio al perro. «Ese animal me va a pagar», escupió. El perro gruñó en respuesta, un sonido bajo, contenido. Laura dio un paso adelante sin pensarlo. «No», dijo con firmeza inesperada. «Él no hizo nada malo. Me defendió». Ortega la observó con respeto. «Quede tranquila, señorita Méndez. Nadie va a lastimar al perro. Al contrario, vamos a asegurarnos de que esté bien». El veterinario llegó poco después, un hombre de mediana edad llamado Ernesto Salgado. Se arrodilló lentamente frente al animal. «Hola, amigo», dijo con voz calmada. «No voy a hacerte daño». El perro dudó, miró a Laura. Ella asintió. «Está bien», le dijo. «Confía». Ernesto revisó la herida con cuidado. «Es superficial», informó. «Tiene buena condición física. Es fuerte». Laura dejó escapar un sollozo que había contenido desde que todo empezó. Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro. «Vamos a necesitar su declaración», dijo. «Lo que usted vivió hoy ayudará a que este hombre no vuelva a lastimar a nadie». Ramiro fue subido a la ambulancia, esposado, escoltado por otro par de agentes que acababan de llegar. Antes de que cerraran las puertas, lanzó una última mirada cargada de rencor. «Esto no se queda así», murmuró. Ortega lo miró con frialdad. «Para usted, se acabó». Laura observó cómo se lo llevaban. Sintió cansancio, dolor y una tristeza extraña, mezclada con alivio. Volvió la vista al perro, que seguía allí, fiel, como si su tarea aún no hubiera terminado. «No sé cómo te llamas», dijo ella, secándose las lágrimas. «Solo sé que no me dejaste sola». El perro se acercó por fin y apoyó la cabeza en su pierna. Laura cerró los ojos, dejando que ese gesto sencillo la sostuviera. El parque, testigo silencioso, parecía respirar de nuevo. El Hospital General aún conservaba el silencio tenso de las primeras horas de la mañana cuando Laura Méndez fue conducida a un cubículo de urgencias. El olor a desinfectante le resultó abrumador. Cada paso le recordaba el dolor que había ignorado durante la huida. La agente Lucía Rojas permanecía cerca,
respetando su espacio, aunque sin apartarse del todo. Si en algún momento se siente mal, me avisa, dijo Lucía. No tiene que ser fuerte todo el tiempo. Laura asintió. Sentarse en la camilla fue como permitir que el cuerpo se quejara al fin. El médico de guardia revisó los moretones, palpó con cuidado sus brazos y su espalda. Son contusiones, informó. Dolerán algunos días, aunque no veo lesiones graves. Lo que sí es evidente es el impacto emocional. Laura cerró los ojos un instante. La voz áspera de Ramiro Cruz regresó a su memoria como un eco. Creí que no iba a salir de ahí, confesó. Pensé que nadie iba a escucharme. Lucía bajó la mirada un segundo. Alguien la escuchó, respondió. Y actuó. Mientras tanto, en otro extremo del hospital, Ramiro Cruz era ingresado bajo custodia policial. El dolor de su mano mordida no era nada comparado con la rabia que lo consumía. 2 agentes permanecían fuera de su habitación. El médico hablaba con tono profesional, aunque distante. La herida sanará, le dijo. Aunque deberá seguir un tratamiento y permanecer bajo observación. Ramiro soltó una risa amarga. Todo por un maldito perro, escupió. No, respondió uno de los policías. Todo por sus actos. De vuelta con Laura, la revisión había terminado. Le entregaron una receta y algunas indicaciones. Cuando salió del cubículo, lo primero que buscó con la mirada fue a Javier Ortega. ¿El perro?, preguntó sin rodeos. ¿Está bien? Ortega asintió. Ernesto se quedó con él. Lo llevarán a una clínica veterinaria para observación. Está estable. Laura dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Gracias, dijo. ¿De verdad? Ortega la miró con seriedad. Necesitamos su declaración formal, explicó. No hoy, si no se siente capaz. Puede ser más tarde. No, respondió ella con firmeza inesperada. Quiero hacerlo hoy. La sala de declaraciones era pequeña, austera. Laura se sentó frente a una mesa metálica. Lucía permaneció a su lado. Mientras hablaba, cada palabra le exigía revivir el momento. El miedo volvió a tensarle el cuerpo, aunque esta vez no la paralizó. Me pidió mis cosas, relató. Se las di. Pensé que con eso se iría. Luego me empujó. Sentí mucho dolor. Grité, y entonces el perro apareció. Hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. Nunca había visto tanta determinación en un animal, continuó. No dudó. Javier Ortega tomó nota con atención. Su testimonio coincide con otros reportes, dijo. Este hombre llevaba tiempo siendo buscado. Laura levantó la vista. Entonces, ¿irá a juicio? Sí, respondió Ortega. Esta vez no escapará. Horas más tarde, cuando Laura salió del hospital, el sol ya estaba alto. El mundo parecía seguir su curso habitual, ajeno a lo que ella había vivido. Sin embargo, todo se sentía distinto. Cada sonido era más nítido, cada rostro más presente. Lucía la acompañó hasta la salida. La llamaremos para cualquier actualización, dijo. Y sonrió levemente. Me alegra que esté viva. Laura correspondió la sonrisa, aunque tímida. A mí también. De camino a casa, el recuerdo del perro no la abandonaba. Pensaba en su respiración agitada, en la forma en que se interpuso entre ella y el peligro. Un lazo invisible se había formado sin palabras ni promesas. Esa misma tarde, Ernesto Salgado llamó por teléfono. Quería informarle, dijo. El perro está fuera de peligro. Necesitará unos días de observación, aunque responde bien. Laura se llevó la mano al pecho. ¿Puedo verlo? Claro, respondió Ernesto. De hecho, creo que sería bueno para ambos.
Al día siguiente, Laura entró a la clínica veterinaria con pasos inseguros. El olor a medicamentos y animales la recibió de inmediato. Ernesto la condujo a una sala amplia. Allí estaba el perro, recostado sobre una manta. Al verla, levantó la cabeza y movió la cola con energía contenida. «Hola», susurró Laura, arrodillándose. «Aquí estoy». El perro se incorporó despacio y se acercó, apoyando el hocico en su mano. Laura rompió en llanto, sin intentar contenerse. Era un llanto distinto, liberador. «Te debo la vida», dijo entre sollozos. Ernesto observaba desde la puerta. «No sabemos de dónde viene», comentó. «No tiene chip. Es probable que haya vivido en la calle mucho tiempo». Laura acarició el lomo del animal con ternura. «Si nadie lo reclama», empezó, dudando. «Entonces podría adoptarlo», completó Ernesto. «Si así lo desea». Laura levantó la vista. En su mente aparecieron todas las mañanas en el parque, la rutina compartida, el acto final de valentía. «Sí», dijo con decisión. «Eso quiero». A lo lejos, en una habitación vigilada del hospital, Ramiro Cruz observaba el techo, esposado a la cama. Sabía que esta vez no habría salida fácil. Las pruebas, los testigos, la mordida que lo delataba. El ciclo de violencia que había alimentado durante años comenzaba a cerrarse. Y mientras tanto, en un espacio pequeño pero lleno de calma, Laura Méndez comprendía que algunas huellas del miedo no desaparecen, aunque pueden transformarse. A veces, la vida coloca un guardián silencioso en el camino justo cuando más se necesita. El tercer capítulo de su historia se sellaba con una certeza: el miedo había dejado marcas, aunque también había abierto la puerta a un vínculo que cambiaría su destino. Los días siguientes al ataque fueron un torbellino de emociones para Laura Méndez. Aunque físicamente los moretones comenzaban a desvanecerse, el miedo y la ansiedad permanecían. Cada sonido inesperado la hacía girar la cabeza, cada sombra en la calle le recordaba la figura de Ramiro Cruz. Aún así, había algo que la sostenía, la certeza de que no estaba sola y de que había alguien, aunque fuera un perro sin nombre, que le había mostrado valentía cuando más lo necesitaba. Esa mañana, Laura se levantó temprano, como de costumbre. El parque La Alameda ya la esperaba, pero esta vez la idea de correr sola le provocaba una mezcla de nostalgia y temor. Respiró hondo y se ajustó los tenis. A su lado, en la pequeña mochila que llevaba para llevar agua, había una bolsa de croquetas. No podía dejar al perro olvidado, él había cambiado su destino. «Vamos a ver cómo estás», murmuró mientras salía de su departamento. «Hoy solo quiero asegurarme de que estás bien». Al llegar al parque, Laura respiró profundamente y vio al perro sentado cerca del sendero, como si supiera que ella vendría. Al notar su presencia, movió la cola lentamente y trotó hacia ella. El alivio llenó el pecho de Laura. Se agachó y acarició su cabeza con suavidad. «Todavía tienes fuerza», dijo con un suspiro. «Gracias por lo que hiciste». El perro ladeó la cabeza, jadeando con calma, y se recostó junto a ella mientras le ofrecía un pedazo de croqueta. Laura sonrió entre lágrimas. En ese momento comprendió algo: aquel vínculo era más profundo que la gratitud, había nacido un lazo de lealtad y confianza que la sostendría mientras se enfrentaba los próximos días. Mientras Laura interactuaba con el animal, su teléfono vibró con un mensaje, la notificación de la fiscalía indicando la fecha del inicio del proceso judicial contra Ramiro Cruz. Una mezcla de alivio y ansiedad se apoderó de ella. Por fin, la justicia comenzaría a tomar forma, pero la idea de enfrentarlo de nuevo, aunque sea en un tribunal, le provocaba tensión. «Va a estar bien», susurró Lucía, que apareció caminando por el sendero. «Esta vez, el hombre no tendrá oportunidad de escapar. Las pruebas son sólidas y usted ha hecho todo correcto». Laura asintió, aunque su respiración todavía era acelerada. Recordó la escena en la que el perro apareció para salvarla, y un escalofrío recorrió su espalda. Era imposible olvidar el momento,
ni tampoco la sensación de vulnerabilidad que había experimentado. «Solo espero», dijo Laura, mirando al parque, «que esto no me marque para siempre». Lucía la miró con atención. «Va a dejar cicatrices, pero también ha aprendido que puede confiar en su instinto y en quienes la apoyan», explicó. «Hoy es un paso hacia adelante». Mientras tanto, Ramiro Cruz iniciaba su proceso judicial. El juez y los fiscales revisaban las pruebas con meticulosidad, las declaraciones de Laura, los informes médicos, los registros de la ambulancia, y la intervención del perro, que quedó documentada en fotografías y videos de testigos. La gravedad del caso era evidente, un historial de violencia y hurto acumulado durante años, finalmente confrontado con pruebas que no podían negarse. «Señor Cruz», dijo el juez, «está acusado de robo, agresión física y amenazas. Sus antecedentes muestran un patrón de conducta violenta. Este tribunal tomará medidas para garantizar que no vuelva a causar daño a la comunidad». Ramiro cruzó los brazos con desdén, pero sus ojos delataban incomodidad. Sabía que esta vez no habría escapatoria, que sus años de impunidad llegaban a un punto final. La mordida del perro se había convertido en evidencia tangible, un recordatorio de su fracaso y de la justicia que finalmente lo alcanzaba. De vuelta en su departamento, Laura se sentó frente al perro mientras acariciaba su lomo. Había pasado una semana desde el ataque, y aunque cada paso que daba le recordaba el miedo, también sentía la fuerza de la protección que había recibido. «Hoy tengo que enfrentar algo», dijo en voz baja. «Pero tú me diste valor». El perro ladeó la cabeza, como si comprendiera, y apoyó la cabeza en su regazo. Laura cerró los ojos. Sabía que parte de su recuperación pasaba por aceptar que el miedo sería un eco por un tiempo, y que la valentía no era ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Durante la semana, Laura asistió a sesiones de acompañamiento psicológico ofrecidas por la Fiscalía. Cada encuentro le permitió hablar de sus emociones, de la vulnerabilidad, del miedo y de la gratitud hacia el perro que la había salvado. Aprendió técnicas para controlar la ansiedad, y poco a poco, su cuerpo y su mente comenzaron a relajarse. Cada relato, cada palabra dicha, reforzaba la sensación de justicia que se estaba construyendo a su alrededor. Finalmente, el día del juicio llegó. Laura estaba acompañada de Ortega y Lucía, quienes la guiaron hasta la sala. El perro, por razones de protocolo, no podía entrar, pero Ernesto Salgado se encargó de asegurarse de que estuviera cómodo en un lugar cercano. En la sala, Ramiro Cruz fue escoltado por policías. Su rostro mostraba tensión y un leve rencor, pero la evidencia era aplastante. Cuando Laura tomó el estrado, recordó la fuerza que el perro le había transmitido y respiró profundamente. «Señor juez», comenzó con voz firme, «este hombre me atacó y me robó. Su agresión no fue solo física, sino también emocional. Sin embargo, gracias a un perro, pude escapar de un daño mayor». El juez asintió mientras tomaba nota. Los fiscales presentaron la evidencia fotográfica, los videos y los informes médicos. La sala guardó silencio mientras Ramiro escuchaba cada palabra, consciente de que sus acciones finalmente tendrían consecuencias. Cuando la sesión terminó, Laura salió con una sensación extraña, alivio mezclado con orgullo. Había enfrentado no solo al agresor, sino también sus propios temores. Y aunque el camino de recuperación no había terminado, la justicia estaba en marcha. Afuera, el perro la esperaba. Al verla, movió la cola con energía y trotó hacia ella. Laura lo abrazó con fuerza. «Lo hicimos», susurró. «Lo hicimos juntos». Ese abrazo silencioso, cargado de emoción, cerraba un capítulo de miedo y abría otro de confianza, de sanación y de gratitud. Laura comprendió que algunos héroes no caminan sobre dos pies, y que la lealtad y la valentía pueden aparecer en los momentos más inesperados. El aire fresco del amanecer llegó hasta el departamento de Laura Méndez, trayendo consigo una sensación de alivio que ella no sentía desde aquel día en que Ramiro Cruz la atacó. Aunque los moretones habían desaparecido casi por completo, quedaba un peso emocional que la acompañaba en cada paso. Esta mañana, sin embargo,
era distinta. Ya no era el miedo quien marcaba el ritmo de su corazón, sino la determinación y la calma que le daba la certeza de que la justicia seguía su curso y que su protector de 4 patas estaba a su lado. El perro, al que Laura decidió llamar Max, había sido su guardián y ahora era mucho más, un compañero silencioso que reflejaba valentía y lealtad. Ella lo observaba mientras desayunaban juntos. Max comía tranquilo, aún con la mirada alerta, como si recordara cada instante del ataque, aunque ya no había peligro presente. Laura lo acariciaba con ternura, agradecida por el vínculo que había nacido en la adversidad. «Nunca pensé que un perro pudiera salvarme la vida», susurró Laura, mientras Max apoyaba su cabeza en su regazo. «Y ahora, eres parte de mi familia». Max levantó la cabeza y movió la cola, emitiendo un jadeo suave, como si entendiera que ella estaba tomando decisiones importantes. Laura sabía que adoptarlo no solo era un acto de gratitud, sino también de responsabilidad. Aquel animal había mostrado una valentía que pocos humanos podrían igualar. La mañana transcurrió entre llamadas y preparativos. Laura debía acudir al tribunal para la sentencia final de Ramiro Cruz, y su corazón latía con una mezcla de ansiedad y alivio. Lucía Rojas y Javier Ortega la acompañaban como siempre, brindándole seguridad y contención. Al llegar al tribunal, Laura se encontró con un ambiente solemne. Ramiro estaba sentado en el área de los acusados, esposado, con una expresión que reflejaba ira y frustración. Sabía que no había escapatoria esta vez. «Señor juez», comenzó la fiscal. «Hemos presentado pruebas contundentes de robo y agresión. Además, el historial del acusado demuestra un patrón de violencia y conducta delictiva. Solicitamos la pena máxima correspondiente». El juez escuchó con atención, revisando cada documento, cada informe, incluyendo los testimonios de los oficiales y del veterinario, así como los registros que demostraban la intervención de Max. «Señor Cruz», dijo finalmente, «ha sido probado que actuó con violencia y premeditación. Se le condena a cumplir la pena correspondiente a los delitos cometidos y será vigilado durante todo su proceso de rehabilitación. Cualquier intento de agresión futura será considerado como agravante». Ramiro no dijo palabra, pero su mirada estaba llena de resentimiento. La justicia había hecho su trabajo, y la evidencia, incluyendo la mordida del perro que lo detuvo, no dejaba espacio para excusas. Laura respiró hondo. El miedo que la había perseguido durante semanas comenzaba a disiparse. Al salir del tribunal, Max estaba esperándola junto a Ernesto Salgado, quien lo había cuidado mientras Laura cumplía con las obligaciones legales. Al verla, el perro trotó hacia ella, moviendo la cola con entusiasmo contenido. Laura se agachó, abrazándolo fuertemente. «Te quedas conmigo», dijo con voz firme y emocionada. «Ya no eres solo mi salvador, eres mi familia». Ernesto sonrió, satisfecho. «Está claro que él confía en usted», comentó. «La adopción es la mejor opción». Laura acarició a Max con cuidado. Cada pelo, cada gesto del perro le recordaba la escena del ataque y cómo él había cambiado el curso de su vida. Había sobrevivido gracias a su valentía, y ahora podía comenzar a reconstruir su mundo con él a su lado. En los días siguientes, Laura comenzó a recuperar su rutina. Corría nuevamente por el parque La Alameda, pero esta vez acompañada por Max. Cada paso era una afirmación de fuerza y confianza, y los recuerdos del ataque se transformaban en una historia de superación y vínculo. Los vecinos la saludaban, y algunos incluso se acercaban para acariciar al perro que había salvado a una joven de un ataque violento. Laura sentía orgullo, no solo por su propia recuperación, sino por la valentía de Max. Lucía Rojas y Javier Ortega continuaban en contacto con Laura, asegurándose de que todo estuviera en orden. La fiscalía y el tribunal avanzaban con el proceso judicial, y Ramiro Cruz permanecía bajo custodia, enfrentando las consecuencias de sus actos. La sensación de justicia se consolidaba. Por primera vez, Laura podía respirar sin el peso del miedo sobre sus hombros. Una tarde, mientras Laura y Max caminaban por el parque, ella se detuvo a mirar el sendero donde todo había comenzado. Max se sentó a su lado, tranquilo y atento. Laura se inclinó y le susurró:
Gracias, Max. No solo me salvaste, también me enseñaste que la vida puede ser justa y que no estoy sola. El perro apoyó su cabeza en su regazo, jadeando suavemente. Era un vínculo que iba más allá de palabras, lealtad, gratitud y amor mutuo. Laura comprendió que la vida había colocado a Max en su camino por una razón, y que ese vínculo sería para siempre. El proceso judicial avanzó con rapidez. Los testigos, las pruebas y la declaración de Laura aseguraron que Ramiro Cruz recibiría la pena correspondiente. La comunidad, que había seguido el caso con atención, se sintió aliviada. La valentía de Laura y la intervención de Max se convirtieron en un ejemplo de cómo la justicia, la lealtad y la determinación podían prevalecer ante la violencia y la amenaza. Finalmente, Laura regresó a casa una tarde soleada, con Max a su lado. Cerró la puerta y se sentó en el sofá, abrazando al perro. Una sensación de paz la inundó. El miedo había quedado atrás, reemplazado por la seguridad y la gratitud. Hoy es un nuevo comienzo, susurró. Para los dos. Max apoyó la cabeza en su regazo y suspiró. Laura sabía que aquel vínculo que había nacido en medio del miedo y la violencia sería eterno. Él no solo había salvado su vida, sino que ahora era su compañero inseparable, un recordatorio constante de coraje, lealtad y amor incondicional. Mientras la luz del atardecer llenaba la habitación, Laura acarició a Max y pensó en todo lo que habían superado juntos. Ramiro Cruz enfrentaría a la justicia, y ella finalmente podía vivir sin miedo. Su vida había cambiado para siempre, pero de la manera más inesperada y hermosa, con un perro valiente que se convirtió en su guardián y su familia. En ese momento, Laura comprendió que la valentía puede tomar muchas formas, y que a veces, la lealtad más verdadera proviene de los lugares más inesperados. Max, su héroe silencioso, había transformado su miedo en fortaleza y su desesperación en esperanza. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.